en profesores de colegio, no está en los maestros de la iglesia, en los pastores. Esa responsabilidad Dios la entregó a los padres. Y cuando nosotros tenemos claras las cosas, debemos de hablar con nuestros papás para que no intervengan en la educación que estamos dando a nuestros hijos. Porque si nosotros corregimos y ellos desbaratan, echan abajo la corrección que se está haciendo, no va a pasar nada y les están haciendo gran daño a los niños. A veces creemos, por ejemplo, que cuando les damos comida chatarra a los niños les estamos haciendo un favor. Es un error, les estamos haciendo daño. Bueno, entremos entonces aquí en el proceso de la disciplina. Cuando un niño está haciendo algo incorrecto, equivocado, hay que dar 5 pasos para que funcione eso. Primero, se explica. Por eso Dios pide que no debemos de disciplinar, castigar, ejecutar cuando estamos airados. Eso es algo, dicen algunos, no, pero es que si yo no tengo ira, molestia, rabia, no les puedo pegar. Ese es un problema de falta de carácter. Tiene que pedirle al Señor carácter, desarrollar carácter, crecer, madurez. Luego de la explicación, te voy a castigar por esta y esta y esta razón, viene la ejecución del castigo. Es decir, la sentencia, la prohibición, qué sé yo, Dios que hará ante situaciones que vamos a tener allí. Vuelvo a repetir, no vayamos a salir, por cierto, tengo que citar, porque a veces estos grupos son, un testigo de Jehová equivocado a toda hora le estaba dando palo a los hijos, y dice, y cuando a la gente le decía, pero no castigue, no, la Biblia dice que hay que darles palo, que no, eso es equivocado. El castigo puede ir desde hacia ellos, les encanta, bien sea programas de televisión, salidas, cosas que no se lea, hasta ponerlo sentadito en un lugar donde, según la edad del niño, los minutos que va a estar allí en ese rincón. Después de haberle aplicado ese castigo, hay que conducirlos a orar. Ahí comenzamos la oración. Porque ese niño debe de dar otro paso que se llama pedir perdón a Dios y pedir perdón, o que nos pida perdón a nosotros. Tiene que reconocer que lo que hizo fue equivocado, fue malo y que no debe de ser. Entonces vamos, ejecuta el castigo, a lo que haya terminado ese castigo, la oración, y luego se conduce al niño o al joven o al que sea a que pida perdón a Dios y a nosotros. Nosotros le ofrecemos la reconciliación. Son 5 pasos, 4 pasos, 5, explicación 1, castigo 2, oración 3, perdón 4 y reconciliación 5. En esa reconciliación es cuando abrazamos a nuestro hijo y le decimos que esto lo hacemos, lo amamos, porque queremos que él sea una persona buen ciudadano, buen hijo, buen esposo, pero ante todo que tenga la bendición, que tenga la aprobación de Dios nuestro Señor en la reconciliación. Siempre se debe de hacer eso. Hay un cambio porque sé que esto genera muchos comentarios. Cambio, mis hermanos, estoy tomando café colombiano. Juanito Valdés, Guaripa no volvió a comunicarse, no volvió a hablar del café. Tampoco lo hace José Servín y otros más, que yo pensé que los tenía ya muy animados con el café y no volvieron a hablar. Mientras los escucho atentamente, tomo café colombiano. Cambio. Qué rico. Yo, la envidia sana de poder tomar un café colombiano. Pues nada, está muy bien este tema, me encanta. Mientras viva, por siempre te amaré.
Le iba a comentar algo de hace rato, Pastor Osvaldo, de donde dice que los padres solapan la mentira cuando dijo de Eli. También en la Biblia marca a David cuando fue violada su hija por su hermano, su medio hermano, que no hizo nada. También comenta también de Jacob cuando violaron a Dina y él no hizo nada por evitar que violaran, ¿no? Ya ahí fue copartícipe de esas cosas, ¿no? Cambio. No, uno encuentra muchos ejemplos. Por ejemplo, Absalón, que intentó matar a su papá. ¿Por qué lo hizo? Porque fue un muchacho malcriado, consentido por el mismo rey David. Y en el caso de Jacob, él se las guardó, porque es que a Jacob le faltó formación en sus hijos, porque él tenía centrada la atención, era en los dos hijos de la mujer a quien él amó, de verdad. Pero a los otros los tenía un poco descuidados, de tal manera que fíjese que mataron a esa gente por la violación de su hija, luego le cogieron sus concubinas, pero en el momento de bendecir, al final se las cobró. Allí Jacob es un buen ejemplo para que un día le hagamos un estudio ahí entre todos a nivel de familia y todas estas cosas. Permítanme aquí adelantar otro punto, y es el aliento y estímulo, partes vitales en la crianza. Cuando aprobamos a nuestros hijos y ellos sienten un respaldo tan grande que los refuerza en su autoestima. Los niños hacen cosas, los pequeñitos hacen, ¿cómo le llamaríamos uno? Payasadas y cosas para congraciarse, y necesitan sentirse que son aprobados. Un niño, por ejemplo, tiene un miedo casi siempre tremendo, y es a ser abandonado. Un niño, se dice que los niños, y por ejemplo los perritos, los pequeñitos de compañía, ellos tienen mucho miedo de ser abandonados. Entonces, cuando nosotros aprobamos cosas buenas, lo que estaba diciendo allí José Servín con respecto a su hijo, que es un buen estudiante, eso hay que premiarlo. Dios premia las buenas conductas. A veces nosotros no premiamos las cosas buenas, y así sea un detalle pequeñito, se debe de premiar, porque eso refuerza la autoestima. Eso afirma los valores positivos de cada persona y le da carácter, y es un elemento esencial para que alcancen éxito en la vida. La mayor parte de nosotros luchamos porque nuestros padres no fueron malos. Yo no puedo decir que mis padres fueron malos, pero carecían de muchas cosas que hoy día nosotros sí tenemos conocimiento por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Porque, mis hermanos, recordemos que tenemos un poder extraordinario de parte de Dios, y es el poder de bendecir a nuestros hijos. Le voy a hacer referencia a ese poder tan extraordinario, y comienzo con Noé. Noé terminaba una borrachera. Ustedes recuerdan que por borracho quedó desnudo y su hijo se burló. Ese borrachín, que todavía tenía tufo, se levantó, se enteró, y a sus dos hijos los bendijo y al otro maldijo. Eso está hasta el día de hoy vigente. Luego hablamos de la bendición que el Señor le entrega a Jacob, porque es que la bendición iba a ser para Jacob, pero como siempre se afanó, juntamente con la mamá, intervino, y allí fue donde tuvo que engañar a Isaac, y tuvo que ponerlo ciego para que pudiera bendecir, porque era que Isaac también estaba muy agarrado de esa tradición y no se deja guiar de Dios. Muchas veces nosotros nos agarramos muchísimo de la cultura, de la costumbre, de la tradición, y la imponemos antes que la misma palabra de Dios. Bueno, yo no sé cuánto hablaremos más de este caso. Esta bendición que hasta el día de hoy repercute y que debe de darse. El Señor Jesucristo, que es el patrón a seguir con respecto a lo que debemos de hacer. Por ejemplo, ¿qué haría el Señor Jesús con un niño como el mío, con una niña? Bueno, comencemos porque es necesario bendecir a nuestros hijos
y tenemos el ejemplo en el Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús, ojo, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y hay una sentencia aquí: de cierto digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí encontramos tres cosas muy importantes. Uno, que el propósito de Dios es bendecir nuestros niños. Dos, que los papás tienen la inclinación que los niños sean bendecidos. Tres, pero que hay personas necias, caprichosas, religiosas, que impiden, reprenden, no les gusta que estos niños sean llevados al Señor. Ahora, número dos, Jesús se indignó. Aquí no dice ni siquiera que se impacientó, se indignó y les dijo: dejen venir a los niños, no se lo impidan. Mis hermanos, con nuestra vida, conducta, forma de ser, ¿cuántas veces nosotros estamos impidiendo que los niños vengan a Dios? Porque muchas veces nuestros hijos nos escuchan hablar de Dios y muy bonito, tratar a los niños de otros papás con esa ternura y con ese amor que no reciben ellos de nosotros. Y la tercera cosa es que el Señor dijo: vea, si usted no tiene la actitud, si usted no tiene la nobleza, si usted no tiene la sencillez, si usted no tiene la dependencia de un niño, no entrará en el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, esto de la bendición para nuestros hijos es muy, pero muy necesaria. Parte fundamental de nuestro sacerdocio como padres es el bendecir a nuestros hijos. Cuando los bendecimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, se los estamos llevando a Él. Por esa razón es que también los presentamos en nuestra congregación y nos alegramos juntos con la familia delante de Dios. El bendecir a nuestros hijos los libera, tranquiliza, resguarda, y sabemos que son parte importante para Dios nuestro Señor. Bueno, el tiempo aquí nos va a tocar un grupo por allá por los años 60, 70 tal vez, muy popular por estos lados, se llamaban Los Pasteles Verdes, y cantaban una canción: reloj no marque las horas. Pues he tocado cosas que tienen que ver con los niños. Esto del tema de la familia es muy amplia y por eso me centré aquí en este tema, y vamos a ver la familia desde muchos ángulos. Si Dios presta la vida, porque yo creo que la vida es de Dios y Él dispone de todas las cosas, les hablaré el próximo lunes a las 12 del día, hora colombiana, 2 de la tarde, hora Argentina, Chile, 11 de la mañana México, 6 de la tarde España, y en Estados Unidos, en algunas partes tenemos el mismo horario, en otras partes hay diferencia, y ahí sí, complicada la cosa. ¿De qué les hablaré si Dios me presta la vida? De las claves para la disciplina y el diálogo con nuestros hijos adolescentes. Y aquí sí hay un verdadero desafío, porque ellos adolecen de juicio, adolecen de propósitos, adolecen de un poco de cosas, y Dios nos ayude para poder tratarlos, porque ellos están en una etapa tan difícil donde si asumen el papel de adultos, no se sienten bien. Si asumen el papel de niños, tampoco se sienten bien. Entonces, como que no se hallan, como que no se encuentran, y no es nada fácil, porque una de las cosas que más encuentra uno en esa edad, la rebeldía y el egoísmo. Mis hermanos, les deseo muchas, ricas, poderosas bendiciones de Dios. Gracias